Pues bueno, comenzamos. El día de hoy vamos a platicar de seguridad en maquinaria, clave para la producción del futuro. Ese es un evento que, bueno, generamos una presentación especial para Talentland y la idea es platicarles un poquito de qué es la seguridad en maquinaria, para qué se aplica, por qué aplicarla y qué hay de todo esto en el mundo. Eso es de lo que vamos a platicar. A ver, no está haciendo aquí mi cambio. Ahí está. Pues comenzamos. Antes que nada, mi nombre es Timothy Castillejos Martínez. Tengo el gusto de ser gerente de ventas de una compañía alemana que se ha instalado en México hace 5 años. Esta compañía alemana lo que fabrica es dispositivos que a la postre se instalan en las máquinas, buscando que las máquinas de producción sean seguras. Estamos en un país completamente industrial. Estamos en un país que tiene industria automotriz, industria textil, alimentos, farmacéutica. Bueno, es increíble la diversidad de compañías que tenemos. Y en todas estas plantas hay muchas máquinas que son potencialmente peligrosas para los trabajadores. Entonces, aquí lo que vamos buscando es generar dispositivos y generar formas, medidas, equipos que se instalen en las máquinas para que los trabajadores que conviven con esas máquinas no tengan ningún problema y bueno, que lleguen enteros a casa, es lo que vamos buscando. Mi nombre, como les comenté, Timothy Castillejos Martínez. Para que sepan un poquito de mí, pues soy ingeniero mecatrónico, egresado del ITQ, del Instituto Tecnológico de Querétaro. Tuve la oportunidad de comenzar mi carrera como ingeniero de aplicaciones en una empresa, se les llama integradoras, que son empresas que precisamente fabrican máquinas, y esto nos suele dar a los ingenieros pues un perfil, un background técnico pues bastante sólido. De ahí, bueno, después de un proceso, entré a la parte comercial, que es en la que hoy día me desempeño, y entro a la parte comercial de Euchner, hablando precisamente de seguridad, ya con todo un respaldo técnico de ingeniería, con los estudios, comienzo a aplicar todos estos conocimientos para generar negocio. Creo que muchos de los talentos que seguramente están por acá es lo que están buscando, es generar negocio en diferentes áreas, y es lo que como ingenieros hacemos. Se suele encasillar a los ingenieros un poco como que somos cuadrados, un poco como que no hablamos mucho, creo que soy de las excepciones, un poquito como que nos cuesta vender tal vez las ideas. Hay mucho talento mexicano, hay mucho expertise técnico mexicano, pero a veces vender las ideas no es tan fácil. Inclusive estar aquí con ustedes enfrente de una cámara, pues no siempre es lo más fácil. Entonces, empiezo en el área de ventas, posterior a ello, tengo la oportunidad de tomar la gerencia nacional de esta compañía en la parte técnica y comercial. Y aquí es donde me doy cuenta algo que yo creo que sería la primer clave que yo les quisiera compartir. Entiendo que muchas de las personas que nos visitan son estudiantes y seguramente muchos de ustedes son ingenieros o van a ser futuros ingenieros. Entonces, una de las claves que a mí me gustaría dejarles y pues como experiencia propia sería, podemos ser muy buenos ingenieros, pero necesitamos administración, necesitamos finanzas, necesitamos organizar nuestras ideas, necesitamos saber cómo está el mercado, necesitamos saber qué hay allá afuera, financieramente hablando, para poder vender esas ideas que como ingenieros tenemos. Para ello, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en administración de empresas, un MBA, como se le conoce. Y bueno, esto vino a complementar el perfil que hoy día tengo y pues un poco de lo que sé, de lo que conozco, pues es en base a esto, ¿no? A la experiencia técnica de la escuela, a la experiencia técnica que he adquirido en las compañías en las que he estado y bueno, también al conocimiento de finanzas, de economía, de desarrollo que la maestría me ha dado. Entonces, esto es lo que me forma como profesionista y bueno, espero que este conocimiento sea de su agrado. Vamos a platicar un poquito más de la materia. Bueno, y bueno, platicarles que está por ahí en curso una certificación ante TV. TV es la sociedad, por así decirlo, o el organismo que ve toda la parte de seguridad en el mundo, principalmente seguridad en maquinaria. Y hay una certificación que nos avala como ingenieros expertos o ingenieros especialistas en seguridad de máquinas. Esa certificación está en camino, pues la actual
situación sanitaria la ha demorado un poco, pero bueno, en breve llegará. ¿Dónde encontrarnos como empresa? Pues bueno, en el sitio web de la compañía, evner.de, de Alemania, Deutschland. Y pues también en nuestro canal de YouTube, principalmente es donde pueden ver aplicaciones, pueden ver videos de dispositivos, pueden ver etc. Todo lo que es la variedad de equipos que pueden utilizar con el propósito de proteger a la gente. ¿Ok? Como gama de productos, y pues por acá vendría una pregunta que me gustaría hacerles. Daré por acá unos segundos para ver si alguien tiene algo en chat. Sería, ¿qué de estos dispositivos ustedes conocen? ¿Qué de estos dispositivos por ahí han escuchado, han visto? Tenemos interlocks, tenemos dispositivos de bloqueo, pulsadores de validación, PLCs, relevadores de seguridad, cortinas de luz, paros de emergencia. Revísenlos, véanlos, y la idea es que se pregunten ustedes mismos si hay equipos que hayan escuchado. Seguramente algunos son estudiantes, han hecho algunas prácticas, posiblemente hay profesionistas ya que están ejerciendo en planta como ingenieros o en otras ramas, ingeniería industrial, tal vez licenciatura, calidad, etc. Estos son algunos de los equipos que manejamos, que hay en la industria. Y ahora sí, ya vimos un poquito de los equipos. Me gustaría mostrarles un video para que aterricen un poco dónde es que estos equipos se usan y cuál es su finalidad, o sea, cómo se instalan en una máquina. Para ello vamos a ver este pequeño video. En este video lo que podemos ver es una línea de producción, como lo hay en muchos procesos, en muchas máquinas, y a lo largo de esta línea de producción vamos a tener diferentes dispositivos que se están utilizando en las máquinas para que estas máquinas sean seguras. Aquí pueden ver una gama de productos que se van a esparcir en los diferentes procesos y hay, bueno, una infinidad de dispositivos. Estos son dispositivos que nos permiten saber si las puertas están abiertas o cerradas para saber si es seguro que estas máquinas funcionen. Van a ver diferentes dispositivos que hacen esta función, dispositivos quizás que van a detectar si una persona entra a la máquina para parar inmediatamente esa máquina. Este tipo de llaves son permisivos. Yo llego a una máquina con una llave, la coloco y si la máquina reconoce que soy Timothy y que soy una persona de mantenimiento y que puedo trabajar en esta máquina, pues la máquina me permite el acceso. Caso contrario, pues no. Como pueden ver, hay diferentes tipos de dispositivos. Como les dije, ahorita vamos a platicar un poquito más del porqué de todo esto, pero son diferentes dispositivos que se van a instalar para detectar principalmente si las puertas de las máquinas están abiertas o están cerradas, para, por ejemplo, en ese caso, una cerradura ya bastante completa, en la cual vamos a identificar el estado de la puerta, pedimos permiso para entrar. Por ahí pueden ver a esas barreras, esos haces de luz de color rojo, se les llama barreras de luz, y con ellas podemos saber si una persona ha entrado a la máquina, si se está haciendo alguna tarea, bueno, etc. Entonces, como vieron en el video, hay diferentes dispositivos de seguridad y lo que vamos a buscar es que estos se instalen para proteger a la gente. Ahora, ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? Que creo que es aquí la pregunta principal. ¿Qué hacemos? Ya lo platicamos. Platicábamos que hacemos dispositivos que se instalan en las máquinas para que estas máquinas sean seguras, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón de hacer esto? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué lo hacemos? Y por aquí viene el primer factor. El primer factor, y es el que pues yo esperaría que fuera el factor más importante, que es el factor el valor humano, que es yo soy dueño de una planta productiva, yo soy encargado de producción de una fábrica y tengo personal trabajando y lo quiero proteger. Y es la parte humana de proteger a mi gente, es la parte humana de darles un valor agregado, darles una seguridad, una confianza. Es este lado humano que espero que sea muy importante en muchas de las fábricas. Pero también hay otro tema. Tenemos, claro está, una línea de leyes y obligaciones.
Hay leyes, hay obligaciones que la ley nos dicta, en las cuales, pues si tú tienes un accidente en una planta, pues hay una repercusión hacia tu planta. Si tú tienes un proceso de producción y las personas se están accidentando en ese proceso, pues hay un IMSS, hay una Secretaría del Trabajo, hay ciertas multas, hay ciertos cargos, primas del seguro, pues hay una infinidad de situaciones que nos van a afectar a nuestra producción. Entonces, también hay un aspecto legal en el que las plantas van a buscar poner seguridad en sus procesos. Pero viene uno más importante, y bueno, para mí el más importante es el valor humano, pero hay uno que a las empresas les importa mucho, y esto es la globalización. ¿Qué quiero decir con esto o a qué quiero llegar? Hoy día tenemos, por decir así, un Volkswagen, un Ford, un Kia, un Audi, que fabrican carros, un General, etc., que fabrican carros o usuarios finales, empresas, lo que sea, y tienen clientes que fabrican partes, por ejemplo, hablando de la industria automotriz, tienes tal vez una armadora, un Volkswagen que fabrica carros, pero a la par detrás de ellos tienes diferentes empresas que manufacturan las diferentes partes de un carro. Hay tal vez una empresa que manufactura puertas, una que manufactura llantas, una que manufactura volantes, y estas plantas mandan sus partes a ese Volkswagen que hace un Jetta, por decir así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este Volkswagen, esta marca, la que sea, fabrica carros y a sus fabricantes de autopartes les va a exigir que cumplan con las medidas de seguridad que la industria a nivel mundial está cumpliendo. ¿Ok? Entonces, yo quiero proveedores que tengan, por ejemplo, diferentes competencias de calidad, de producción, de ecología, diferentes competencias y calificaciones. Y dentro de ellas le voy a pedir a esa planta que me fabrica las puertas, a esa planta que me fabrica las llantas, que cumpla con las competencias que todos mis proveedores deben de tener, entre ellas la seguridad. Calidad. Mientras más seguridad haya en los procesos, de mejor calidad van a ser estos procesos. ¿Por qué? ¿Qué amenazas tenemos de calidad en un proceso de producción? Hablemos, por ejemplo, de una máquina que hace puertas. Si hay un tema de falta de seguridad y una persona se lastima, seguramente va a haber tiempos muertos de producción, seguramente van a haber temas de falta de calidad en el proceso, seguramente el trabajador que convive con esa máquina, ya seas la persona que se lesionó y regresa a esa máquina o un compañero que está viendo ese proceso, pues no va a trabajar con la misma seguridad, no va a tener este mismo sentimiento de seguridad para utilizar esa máquina, y esto seguramente va a traer problemas de calidad. Si yo no tengo la seguridad de que esta máquina es segura para mí, pues yo no le entro con la misma, pues con la misma frialdad, con la misma seguridad. Lo voy a pensar, voy a dudar, y todo esto me puede dar problemas de calidad. Eficiencia, lo que les comentaba, mientras más seguro sea el proceso, más eficiente va a ser, menos errores vamos a tener, menos tiempo de máquina parada por temas de seguridad, etc. Entonces, eficientamos los procesos. Y la parte de la responsabilidad. Hoy en día ustedes lo saben y lo han visto, todas las empresas quieren dar una imagen de socialmente responsables. Y el ser socialmente responsable quiere decir, en un ambiente industrial, cuidar la ecología, quiere decir cuidar a los trabajadores, cuido a mis trabajadores dándoles seguridad, los cuido dándoles una buena atención, un buen salario, cuidando sus áreas de trabajo. Toda esta información es importante. Entonces, ahora sí, poner seguridad en una planta me da competencias como fabricante, me da una buena calidad, me da eficiencia, me hace que yo me pueda mostrar al mundo como una empresa responsable. Todo ello tiene que ver con la globalización, porque si yo le quiero vender puertas a esa empresa que necesita estas puertas, yo compito con otras empresas que hacen puertas.
Y el tema de la globalización es que ya no solo compito con empresas mexicanas que hacen puertas, ya compito con empresas de Estados Unidos, ya compito con empresas de Centro, Suramérica, europeas, asiáticas. Entonces, ya la competencia se ha hecho muy estrecha y yo necesito estar en el top de la calidad de mis procesos para que sea considerado. Entonces, eso es el por qué las empresas instalan seguridad en sus procesos y eso es el por qué nosotros como fabricantes generamos dispositivos que ellos puedan instalar. A lo largo del mundo hay diferentes formas de legislar la seguridad. Hay diferentes países que tienen sus leyes, sus legislaciones y que obligan a que las máquinas de producción sean seguras. ¿Okay? Ahorita estamos entrando mucho en lo que es la teoría y la información. Adelante vamos a tener un par de ejercicios que les van a ayudar a entender qué es lo que hacemos para determinar qué equipos de seguridad son los que hay que instalar en una máquina. Entonces comenzamos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos una ley o un grupo de directivas que son las OSHA y que son leyes o legislaciones que obligan a que las máquinas en las cuales las personas trabajan en Estados Unidos sean máquinas seguras. Como ustedes saben, las leyes en Estados Unidos son bastante duras, bastante frías y es obligación de un empleador. Si tú eres una planta productiva o una manufactura y tienes trabajadores, es tu obligación que esos trabajadores trabajen en lugares seguros, ¿ok? Entonces, esta serie de legislaciones son las que dictan cómo deben ser esos espacios en cuanto a seguridad para los trabajadores. Si nos movemos un poquito a Europa, en Europa tenemos lo que llamamos la Directiva de Maquinaria o Machinery Directive, que va a ser lo mismo, va a ser una serie de reglas, una serie de leyes que nos van a indicar qué debe de tener de seguridad las máquinas. A diferencia de Estados Unidos, en Europa le cargamos toda la responsabilidad al fabricante de las máquinas. Esto es, yo fabrico una máquina, yo me tengo que asegurar de que esta máquina sea segura y la vendo. Si algo pasa con esta máquina, normalmente el fabricante de la máquina es el que debe de responder, ¿ok? Y en México, lo que tenemos son las NOM 004. Esta NOM es una normativa, una ley, que nos va a regir y nos va a indicar qué es lo que tenemos que colocar en las máquinas para que estas máquinas sean seguras, ¿ok? A lo largo del mundo tenemos diferentes grupos que generan estándares. Estos estándares nos van a servir para que la gente los lea y van a ser como instructivos, como una receta de cocina. Y van a decir un poco así como, oye, vas a hacer una máquina, tienes que revisar esto, esto, esto y esto para que esa máquina sea segura. ¿Ok? Van a ser instructivos que nos van a decir cómo implementar la seguridad en estas maquinarias. Esos van a ser estándares. Ahora sí, vamos a aterrizar un poquito de lo que platicamos ya en algo que se pueda sentir, ¿no? Algo en planta. Vamos a tener nosotros en los procesos productivos diferentes peligros, muchos. En una fábrica podemos tener peligros de aplastamientos, podemos tener peligros de quemaduras, podemos tener peligros de torceduras de dedos, manos, bueno, inclusive, bueno, podemos tener situaciones de muerte. Entonces, el tema aquí es que en las plantas tenemos diferentes peligros. Como ustedes pueden ver, un prensamiento de extremidades, puede ser un robot que te golpee, puede ser, por ejemplo, estos rodillos que se ven en la última máquina, son rodillos que giran y se encuentran para darle esa forma redonda a esa lámina. El espacio entre estos dos rodillos suele ser muy pequeño y si tú metes ahí una mano, seguramente el rodillo te va a aplastar la mano y bueno, puedes tener realmente una herida muy grave. Entonces, tenemos muchos peligros en una planta y por otro lado platicábamos que tenemos muchos dispositivos de seguridad para mitigar estos peligros. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de ellos uso? ¿Cuál es la forma adecuada?
¿qué es lo que yo debería instalar para que esta máquina sea segura? Bueno, pues para ello, el día de hoy lo que vamos a ver es precisamente ese proceso y bueno, espero que tomen nota porque lo que vamos a ver a continuación, la verdad, es un tema muy importante. Si son ingenieros, si están estudiando ingeniería, esto es un tema que les puede ayudar demasiado en un currículum, la verdad. Comenzamos con uno de los estándares que vamos a ver el día de hoy, que le llamamos ISO 12100. Y este estándar lo que nos va a indicar es cuál es el método para hacer un análisis de riesgo. Vamos a analizar el riesgo de una máquina para así saber qué es lo que tenemos que instalar para que esta máquina sea segura. Y vamos a comenzar con determinar los límites de la máquina. Pensemos que llegan y me dicen, oye, tengo una máquina y hazme el análisis de riesgo de esta máquina. Bueno, lo primero que tienen que preguntar es, ¿qué consideras tú la máquina? ¿De dónde a dónde? ¿Cuánto tiempo se va a utilizar esta máquina? ¿Por qué periodos de tiempo se va a utilizar esta máquina? Dame la información general del uso de la máquina, el tiempo de vida de la máquina, el espacio de la máquina, para yo saber de qué estamos hablando. Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a pasar a identificar los peligros potenciales. Y aquí no va a ser más que hacer un listado de todos esos peligros que nosotros veamos en una máquina. Por ejemplo, tal vez es una prensa que me puede prensar una mano, anotamos el peligro. Tal vez por ahí hay una sierra que me puede cortar, anotamos el peligro. Tal vez hay etc. Una infinidad de peligros que pueden haber en las máquinas. Vamos a anotarlos en forma de lista y los vamos a ubicar cada uno de estos peligros. Posterior a ello, vamos a hacer una estimación del riesgo de cada uno de estos peligros. Y esto es darle una ponderación. Esto es darle un nivel de gravedad, por así decirlo, a cada uno de estos peligros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en base a 3 criterios, ¿ok? El primero va a ser la severidad de la posible lesión. Esto es, platicábamos anteriormente que un peligro podría ser una prensa que me puede prensar una mano. La primera pregunta que me voy a hacer es, ¿de qué nivel de severidad puede ser la lesión que me haga esa prensa? ¿Es una prensa fuerte que me puede mutilar un dedo, que me puede romper un dedo? ¿O es una prensa que realmente me va a hacer una herida superficial, algo que no genere mayor problema? Y aquí lo vamos a determinar como heridas reversibles o heridas irreversibles. Las heridas reversibles van a ser aquellas que con primeros auxilios a lo largo de un tiempo no va a quedar ninguna marca, ningún problema en nosotros. Y las irreversibles serían todas aquellas heridas que van a dejar una huella, una amputación, una quemadura de tercer grado, todas esas, pues digamos, heridas mayores, ¿ok? Luego, la frecuencia de exposición. No va a ser lo mismo una máquina con la cual yo convivo y yo me expongo al peligro una vez al día, una vez al año, a una máquina quizá en la que yo estoy conviviendo con ella cada 5 minutos, cada 10 minutos. Aquí las normas lo que nos dictan es que consideremos un periodo, un evento por hora. Si tú ingresas a la máquina más de una vez por hora, es una frecuencia alta. Si tú ingresas a la máquina cada 2, 3, 4 horas, pues decimos que hay una frecuencia baja de exposición a este peligro. Y por último, la probabilidad o la posibilidad de evitar este peligro. Esto es, la máquina se mueve lento, que si yo entro a la máquina, no soy detectado, puedo evitar este peligro, o se mueve tan rápido o es tan impredecible que si se mueve es muy poco probable que yo pueda evitar ser tocado, ser dañado. Hay una tabla y una lista de situaciones que nos van a permitir saber si es posible o no evitar ese peligro. Una vez que hemos hecho este procedimiento, ya delimitamos los límites, ya identificamos todos los peligros de la máquina y ya estimamos su severidad, qué tan frecuentemente me expongo a él y la probabilidad que tengo de evitar este peligro, vamos a dar paso a algo que se llama valoración del riesgo. Y ahora sí es categorizar a esta máquina en qué nivel de seguridad requiere. Y para ello lo hacemos
considerando 5 letras, ¿ok? Le llamamos performance level, que quiere decir nivel de confiabilidad del sistema. ¿Qué tan seguro es tu sistema de seguridad? ¿Qué tan segura es tu máquina? Y para ello tenemos 5 letras que van a empezar con la letra A la letra E, ¿ok? A, B, C, D y E. Y aquí lo que vamos a ver es que el nivel de seguridad A, si tú implementas un sistema de seguridad nivel A, va a ser el menos robusto. Es el que puede fallar más y eventualmente el que pudiera también generar que te puedas lesionar, que no te identifique la máquina, que no te detecte y te lastimes. El nivel B va a ser un nivel más seguro y así consecutivamente hasta el nivel E. En un sistema de seguridad nivel E, estamos diciendo de que es muy poco probable que suceda un error. Es muy poco probable que haya un accidente en esta máquina. Entonces, no todas las máquinas van a requerir un nivel E de seguridad. Hay máquinas que van a requerir niveles de seguridad menores. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué nivel de seguridad requiere mi máquina? Vamos a proceder haciendo un análisis sobre la gráfica de árbol que ven en la parte de derecha y comenzamos en el puntito inicial del lado izquierdo haciéndonos la primera pregunta. Recuerdan que ya habíamos hecho una lista de los peligros que hay en la máquina y los habíamos ponderado con severidad, frecuencia y probabilidad de evitar el peligro, ¿cierto? Entonces, nos hacemos la primera pregunta. Pensemos en esa prensa que dijimos que podía machucar mi mano, ¿no? Que podía lastimarla. Nos hacemos la primera pregunta y va a ser, ¿qué severidad de lesión me puede hacer esta prensa? Después, ¿qué tan frecuentemente me expongo a esta prensa? Y después, ¿qué probabilidad tengo de evitar ese peligro? Entonces, analizamos la máquina y pensemos que esta prensa es una prensa que me puede mutilar un dedo. Entonces, hago mi análisis y en esta gráfica, en lugar de irme hacia arriba, que hacia arriba, como pueden ver, está la letra A, B, C, que es lo menos seguro, me voy hacia abajo porque es una aplicación, es un peligro muy severo. Me puede mutilar un dedo, ¿ok? Entonces requiere un nivel de seguridad muy alto. Me voy para abajo. Luego, ¿cada cuánto me expongo a ese peligro? Habíamos platicado de que si te expones más de una vez por hora, es altamente frecuente, por lo cual requieres un sistema de seguridad mucho más confiable. Entonces, pensemos que en esta aplicación me expongo cada 10 minutos. Es bastante frecuente. Entonces, en mi árbol de decisión vamos a bajar hacia la F2. La S fue de severidad, la F de frecuencia. Y nos vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que Timothy, si mete su mano en esa prensa y no es detectado, alcance a quitarla antes de que se lesione? Pensemos que es una prensa que baja muy rápido, que no voy a tener realmente probabilidad de retirar la mano y si no me detecta la máquina, seguro me va a lastimar. Entonces, sería una probabilidad alta de que yo tenga esta lesión y al final, como pueden ver, llegaríamos a la casilla del Performance Level E, que esto es una máquina que me puede hacer un daño permanente, que me expongo frecuentemente a este peligro y que hay muy poca probabilidad de que yo pueda evitar este peligro, ¿ok? Entonces, así es como hacemos el análisis de riesgo de las máquinas. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a preguntar y vamos a tener que ver si esta máquina es o no segura. En caso de que sea segura, vamos a hacer una documentación de la máquina como tal. Si la máquina no es segura, ahora sí lo que tenemos que hacer es generar situaciones para reducir el riesgo. Es importante que sepan que aquí lo que estamos buscando es reducir el riesgo de una lesión de un nivel alto a un nivel tan bajo que sea un riesgo aceptable, ¿ok? Que sea tan bajo y tan poco probable de que haya un accidente en esa máquina que sea aceptable. Dijimos que hacemos el proceso y si nos damos cuenta que la máquina todavía es insegura, vamos a hacer una reducción del riesgo. ¿Y cómo reducimos el riesgo en una máquina? Bueno, primer punto, con buenas prácticas de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto?
que se hagan las máquinas, que se diseñen las máquinas de una forma que las máquinas no generen riesgos. Si tengo una pared, que esa pared no tenga puntas. Si tengo botones, que esos botones no me generen un problema. Sí, vamos a hacer la máquina con situaciones seguras, ¿ok? En general. Luego, funciones de seguridad, que va a ser, ahora sí, instalar dispositivos de seguridad en las máquinas. Y por último, información para el usuario. Todas estas informaciones, anuncios, todo lo que ustedes pueden ver pegado en una máquina de no entre, no meta la mano aquí, no haga esto, no haga aquello. Todo este tema de información visual también ayuda mucho para reducción de riesgos. ¿Okay? Vamos a platicar de lo que son las funciones de seguridad, porque aquí es donde entra la parte de utilizar equipos para la industria. Vamos a tener una serie muy grande de dispositivos que podemos utilizar. Esto es un poquito cómo se organizan en un sistema eléctrico. Y lo más importante, volvemos al tema de las normativas. Para cualquier equipo que yo quiera utilizar, va a haber una norma que me va a indicar cómo lo tengo que instalar, cómo lo tengo que usar. Yo pudiera utilizar un equipo muy bueno, muy avanzado, con muy buena tecnología, pero si lo instalo de una manera incorrecta, si no lo conecto adecuadamente, pues este equipo realmente no me da la seguridad que debería darme. Entonces, van a haber una serie de normas que me van a enseñar y me van a explicar cómo debo de utilizar cada uno de estos equipos. Para ello, bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio del día de hoy y vamos a poner un poquito de manos a la obra, ¿ok? Revisamos esta aplicación. Dice, es un ejercicio práctico y dice, análisis de una aplicación real. Nos encontramos con una celda robótica, que hay celdas con robots en las plantas, y dicho robot es capaz de generar heridas graves. ¿Okay? Es un robot grande que si te golpea definitivamente te puede dañar. Durante el proceso se mueve a velocidades considerables, altas, y en múltiples direcciones. Es un robot que tiene diferentes movimientos y no vas a poder saber hacia dónde se va a mover si tú estás adentro en esta máquina. La máquina trabaja de manera autónoma, solo requiriendo se acceda a ella cada 2 horas, ¿ok? La máquina está trabajando sola, no es necesario que el operador esté trabajando con ella, y cada 2 horas entra una persona posiblemente a recarga de material. Y tarda máximo 5 minutos por intervención. La pregunta sería, ¿qué nivel de seguridad requiere esta celda robótica? Les doy unos segundos para que revisen cómo está el ejercicio, qué temas tienen, acuérdense de la gráfica que por ahí vimos, y en base a los 2 procesos que vimos, que era del análisis de riesgo, el cuadro de flujo de análisis de riesgo, y esta tabla que está aquí del peligro, vamos a poder tener la respuesta. Comenzamos a resolver el ejercicio juntos. Principal, vamos a hacer el análisis de riesgo de esta máquina. Determinar límites de la máquina. Bueno, aquí tendremos que determinar qué es la máquina, porque puede haber una celda robótica, puede haber un alimentador de materia prima, puede haber una parte por donde salga la pieza ya trabajada. Tenemos que delimitar de dónde a dónde se va a incluir como máquina. ¿Qué es lo que quiero delimitar? ¿Qué es lo que quiero analizar? En este caso vamos a pensar que solo quiero analizar lo que pasa adentro de la celda con el robot. Identificar los peligros potenciales. Aquí el peligro potencial mayor es el robot como tal y es el peligro que ahorita vamos a analizar, ¿sí? Un impacto por robot. Estimamos el riesgo. Aquí, como dijimos, vamos a tener que estimar el nivel del riesgo de este peligro, qué severidad, qué frecuencia, qué probabilidad tengo de evitar este peligro. Vamos a darle una valoración y vamos a evaluar el riesgo de este peligro. Y ahora sí recordarán que vimos esta tabla, ¿ok? Entonces, leemos el enunciado del problema y nos dice,
Nos encontramos en la celda robótica y primer punto importante, heridas graves, ¿ok? Estamos diciendo que hay heridas graves, por lo cual la severidad de este peligro es alta, ¿ok? Luego, nos dice que se mueve a velocidades considerables. Son velocidades en las cuales si una persona está dentro de esta celda robótica y el robot se mueve, seguramente la persona no alcanzará a evitar este peligro. Inclusive me dice que se mueve en múltiples direcciones. No sé hacia dónde se va a mover y va a ser muy poco probable que yo pueda evitar que el robot me golpee. Y dice en la parte de abajo que entro a la máquina cada 2 horas. Entonces, ahora sí, haciendo el ejercicio en la tabla, tenemos un peligro que me puede generar una lesión grave, por lo cual nos movemos a la S2, a la S de abajo. Tenemos una frecuencia de 2 horas. Dijimos que el límite es de 1 hora para considerarlo muy frecuente. En este caso, como se entra a esta máquina cada 2 horas, no es tan frecuente mi exposición a ese peligro y lo vamos a considerar como F1, que no es tan frecuente. Y como se mueve el robot a velocidades altas y como se mueve en múltiples direcciones, no tengo una probabilidad de evitar este peligro, por lo cual nos vamos a ir a P2 para abajo. Siempre lo más peligroso va a ser hacia abajo, lo menos peligroso va a ser hacia arriba. Entonces, al final, la respuesta sería que esta máquina requiere un sistema de seguridad con un nivel D, ¿ok? No es el más alto es el nivel E, pero está muy cerca del más alto. Ahora sí, ya que yo tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que revisar si mi máquina actualmente, con lo que ya tiene, es segura. Si esta máquina ya es segura, documentamos toda la información, ponemos manuales de operación, decimos qué es lo que la máquina ya tiene y por qué es segura. Y si esta máquina no es segura, vamos a pasar a una parte en la que hacemos una reducción del riesgo. Oye, bueno, no es segura esta máquina. ¿Qué le ponemos a la máquina para que esta máquina sea segura? Y aquí, como platicábamos anteriormente, tenemos 3 opciones. Opción 1, buenas prácticas. Esto es, la máquina no es segura porque tal vez hay una puerta de más, la máquina no es segura porque tal vez no tiene guardas de seguridad, o sea, ¿qué cosas podemos ponerle de ingeniería, de diseño que haga esta máquina más segura? Punto número 2, instalar dispositivos de seguridad, ¿ok? Funciones de seguridad que sería instalarle equipos como los que Euchner maneja. Y opción 3, poner información a la máquina, ponerle un cuadro de peligro, ponerle un letrero de no entrar, ponerle diferente serie de, de ayudas visuales que ayuden a que la persona pues no tenga este tipo de accidentes. Para la parte de funciones de seguridad, que es instalar equipos, habíamos platicado que tenemos una gran gama de equipos y tenemos una serie de normas que nos van a indicar cómo instalarlos. Entonces, aquí puede ser un poquito complicado y decir, híjole, está muy complicado. No realmente, vamos a ver, por ejemplo, uno de estos casos. Consideremos que en esta celda que estamos analizando se llega a la conclusión de que necesitamos dispositivos de seguridad estilo cortinas. Entonces, vamos a revisar lo que sería las normas o qué necesito considerar para utilizar cortinas de luz, ¿ok? En esta máquina. Y ahora sí nos metemos a la parte de normas en el uso de cortinas de luz. Antes que nada, les platico muy rápido qué son las cortinas. Pues las cortinas van a ser 2 bastones, como pueden ver ahí los amarillos, dos bastones, pues sí, bastones, creo que es el mejor término. A través de ellos va a pasar una serie de haces de luz que van a generar una barrera de luz, por así decirlo, que tú puedes atravesar, pero en cuanto la atravieses, la máquina va a saber que tú estás atravesando y se va a detener en uno de los casos. Entonces pueden ver, por ejemplo, ahí esos 2 ejemplos en los que tienes cortinas acomodadas de una forma, por dentro la máquina está trabajando y si una persona mete la mano,
la máquina lo va a detectar, ¿ok? Y seguramente parará la máquina para que esta persona no se pueda lastimar. Hay diferentes tipos de cortinas. Por ahí pueden ver una tablita abajo que dice resolución y viene en milímetros. La resolución es la separación que hay entre los haces de luz que ustedes ven en la cortina. Mientras menor separación haya entre los haces de luz, más rápido me va a detectar. Ustedes piensen que si hay un par de cortinas y los haces de luz están muy pegaditos, desde que yo meta un dedo, la cortina me va a detectar y va a parar la máquina. Pero si hay mayor separación, posiblemente yo alcanzo a meter un dedo y no me detecta. Pero al momento de meter la mano, ahora sí los haces me van a detectar. Y si hay mayor separación, posiblemente puedo meter el dedo y la mano y no me detecta. Pero al meter el brazo completo, me va a detectar el cuerpo. Entonces, pueden ver ahí que hay cortinas. Cuando los haces están suficientemente pegados, vamos a decir que la cortina detecta un dedo. Si están más separados, detectan una mano. O tan separados que me van a detectar hasta que meto el cuerpo. ¿Ok? Esto es importante para el ejercicio que vamos a ver a continuación. En las cortinas se puede utilizar también una serie de espejos que reflecten este haz de luz y que me ayuden a cubrir, por ejemplo, un área como se ve en esta imagen. Y ahora sí, estamos en la máquina, estamos en esta celda robótica en la que ya hicimos el análisis de riesgo y determinamos que esta celda requiere cortinas. Ok. ¿Cuál es lo más grave en el tema del uso de una cortina? Tú tienes un peligro, tienes una cortina y cuando tú atraviesas la cortina, la máquina se debe parar. Pero ustedes saben que hay máquinas que tal vez tardan en parar un segundo y o 2 o 3 segundos. Y si ese tiempo que tarda la máquina en parar es demasiado grande, tal vez yo puedo atravesar la cortina y alcanzar a lastimarme. Entonces, lo más crítico que va a haber cuando utilizamos cortinas es qué tan separado del peligro pongo la cortina. Si yo pongo la cortina demasiado pegado al peligro, posiblemente alcanzo a meter la mano y lastimarme. Si yo la pongo más separada del peligro, posiblemente meto la mano y para cuando yo llegue al peligro, la máquina ya va a estar detenida. Aquí también hay un tema en el cual los fabricantes de máquinas siempre van buscando que la máquina sea lo más pequeña posible. Entonces ellos van a querer poner las cortinas lo más pegado posible. Entonces, esta norma nos va a indicar qué tan pegado puedo poner la cortina. ¿Y cómo vamos a hacer este cálculo? Pues vamos a considerar estas variables que están ahí. La S nos va a dictar la distancia mínima que debe haber entre el peligro y la cortina. La letra K va a ser la velocidad a la que un brazo, por ejemplo, se aproxima al peligro. T1, T2, T3 va a ser el tiempo en el que la máquina para. La sumatoria de los tiempos desde que yo cruzo la cortina hasta que la máquina totalmente paró. Y C va a ser una distancia adicional que se tiene que considerar dependiendo de qué tan separados estén los haces de la cortina. Por ejemplo, si es una cortina de dedo, que quedábamos que tiene una separación de 14 milímetros, desde que yo meta los dedos, desde la puntita del dedo, me va a detectar y la máquina va a parar. Pero si es una cortina de cuerpo que tiene los haces más separados, posiblemente yo voy a alcanzar a meter todo el brazo y no me va a detectar. Hasta que yo meta el cuerpo me va a detectar. Y ahí yo ya metí un brazo. Entonces tendré que dejar un brazo de distancia adicional de protección para que no pueda meter la mano, el brazo y lastimarme. ¿Ok? Es una protección adicional. Nos Entonces, quedan 5 minutos. así es. Entonces, vamos a revisar los tiempos y vamos a revisar todo lo referente a esta aplicación para poder hacer estos cálculos. Vamos a comenzar con un ejercicio, que ya es el último ejercicio que tenemos, y revisamos este ejercicio. Pensemos que tenemos esta misma celda robótica en la cual vamos a trabajar. Se requiere reducir el riesgo de esta celda mediante el empleo de cortinas de luz. Estas cortinas que tenemos van a tener una separación en sus haces de luz de 14 milímetros. Y la máquina tarda, o esta celda robótica, este robot tarda en parar 5.5 segundos, ¿ok? Medio segundo.
a qué distancia del peligro, a qué distancia del robot tenemos que colocar las cortinas para tener una buena protección. Las fórmulas o los datos que vamos a utilizar son los que están ahí abajo. Quedamos que la distancia es igual a la velocidad a la que se aproxima el brazo por el tiempo en el que se para la máquina más una distancia adicional. Esa distancia adicional C, viene la fórmula abajo, es 8 veces la resolución, que en este caso son 14 milímetros menos 14, y la velocidad promedio de aproximación de un brazo nos dice una norma que es de 2000 milímetros, 2000 milímetros por segundo. Entonces, con los datos que tenemos y las fórmulas que tenemos, hacemos una sustitución de datos y llegamos a la conclusión de que necesitamos 1000 milímetros de distancia entre el peligro y las barreras, ¿ok? Entonces, 1 metro de distancia es lo que tengo que tener para que estas cortinas me estén protegiendo adecuadamente. Todo este tipo de normativas, como les comenté, están a lo largo de las diferentes legislaciones de los diferentes países, entre ellos México. Y bueno, yo sé que puede haber sonado un poquito técnico, un poquito de mucha normativa, pero para ello habemos marcas en México como Euchner, que les podemos brindar todo el soporte. Sabemos que en esta presentación pueden haber tal vez ya personas profesionistas que ya están trabajando y todo este tipo de normativa le puede ser interesante, pero también seguramente hay estudiantes que quieren profundizar en esto. Hay un campo laboral muy grande en esta rama de trabajo, hay muchas oportunidades, se vienen oportunidades muy grandes en México de acuerdo a todo lo que es seguridad en procesos de producción, y créanme que hay mucho trabajo, hay mucho por hacer, y sería para los estudiantes muy buena oportunidad profundizar más en toda esta información. Entonces, sería todo de este lado. Les comparto mis datos. Si alguien por ahí nos quiere mandar algún correo, nos quiere contactar, ya sea para darles conferencias, para platicar, tanto en escuela como en empresas, negocios, o inclusive si quieren conocer ustedes más de este tema o si quieren hacer carrera en este negocio, en este tema, la verdad que son bienvenidos. Ahí están mis datos y cualquier información que requieran, estamos a tus órdenes.